Señor, por permitirme ser tu instrumento, por permitir esa herramienta que sea yo en esta mañana, Padre. Y te pido que no sea yo el que hable, sino tu Espíritu a través de mí. No dejes, Señor, que hable el hombre, sino que hable el Espíritu que mora en el hombre. Úsame como un instrumento perfecto que tú necesitas para que tu gloria, tu presencia, tu unción sea derramada en este lugar, Padre. Toca las almas de mis hermanos, abre los oídos espirituales, permite que sean buena tierra y que tu semilla que se va a sembrar el día de hoy sea sembrada en buena tierra. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Rey Todopoderoso, mis hermanos. Pues como lo pueden ver, mis hermanos, el nombre de esta palabra se llama la decisión, ¿verdad? ¿Me pueden decir cuándo es que nosotros tomamos decisiones? A veces, de vez en cuando, todos los días, ¿verdad? Todos los días tenemos decisiones, pueden ser decisiones sencillas, pueden ser decisiones importantes, menores, pero todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y fíjese, mi hermano, que pidiéndole al Señor que me revelara una palabra para su pueblo, porque no le estoy hablando ni a los jóvenes ni a los varones, sino a su pueblo, al pueblo que el día de hoy se congregó aquí. Él me puso una palabra muy bonita e inicia en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuántos han leído esos evangelios? Amén. Bueno, en estos evangelios, mis hermanos, en una parte de estos evangelios nos habla de cómo Jesús desarrolló su ministerio estando en la tierra. En los evangelios menciona que Él enseñaba, predicaba y sanaba o libertaba a todos de sus enfermedades o aflicciones. ¿Alguien ha leído eso en la palabra? Sí, ¿verdad? ¿Sí menciona eso o me lo estoy inventando? Sí lo menciona, ¿verdad? Ok. Le voy a compartir un dato curioso que encontré en estos 3 evangelios. Muy curioso, y es curioso con respecto a Jesús. Fíjese que Jesús, a algunas de las personas en las que hizo algún milagro de sanidad, el Señor les dijo que no se lo contaran a nadie. ¿Sí lo ha leído? ¿Me creen? El Señor hacía una obra de sanidad o un milagro y algunas personas les decía: hey, ya te sané, pero no se lo digas a nadie. ¿O saben de qué otra forma les decía? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿Por qué? Porque decía: no se lo digas a nadie y ve y preséntate con el sacerdote, ¿verdad? ¿Sí lo han leído, mis hermanos? Bueno, si no lo han leído, les voy a dar 2 ejemplos. El primero, quiero que ustedes me digan quién fue. Dice que fue uno que dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Quién fue? El leproso. Así es. ¿Y qué creen que le dijo el Señor? No, hágase para allá. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Quiero ser limpio. ¿Y saben qué más les dijo el Señor Jesús a este leproso? Una vez que lo sanó, le dijo: mira, no lo digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote. Y en Marcos, este mismo texto dice: le encargó rigurosamente que no le dijera a nadie. ¿Y qué creen que hizo este leproso? A ver, ayúdenme ahí en Marcos 1:45, por favor, Hasanes. Amén. Sí. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Qué hizo, mis hermanos? Se quedó callado. Como le dijo Jesús: calladito te ves más bonito, y así le hizo, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Lo divulgó. Divulgó hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Y hubo otras 2 personas, mis hermanos. 2 personas, quiero que me digan quiénes fueron, que le gritaron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice que Jesús les tocó los ojos. ¿Quiénes creen que fueron, mis hermanos?
Los dos ciegos, ¿verdad? ¿Qué les dijo Jesús a los ciegos? ¿Creen que yo pueda hacer esto? ¿Y qué dijeron los ciegos? Sí, creemos. Y Jesús les dijo, conforme a su fe, se ha hecho, y dice que sus ojos fueron abiertos. Pero Jesús les dijo, y les encargó también rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Y en Mateo 9:31, por favor, ¿qué hicieron estos dos ciegos? Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Se quedaron callados también, ¿verdad, mis hermanos? Me pregunto aquí, si usted fuera sanado de una enfermedad incurable o recibiera la vista, ¿se podría quedar callado? Aun cuando Jesús le dijera, no quiero que le digas a nadie, ¿qué haría? Lo divulgaría, ¿verdad? Ok, mis hermanos. En varios versículos menciona cómo Jesús hizo prodigios, sanidades, maravillas. Y todo esto que Jesús fue haciendo, lugar tras lugar, le provocó algo que se llama fama. Y esa fama que provocó, me van ahí ayudando por favor con Marcos 3, 7, 8. Esa fama provocó que multitud de gentes siguieran a Jesús. Lo seguían más o menos unas 20 personas, ¿verdad? Unas 30, unas 100. Dice que la fama que tuvo Jesús hacía que lo siguieran multitudes. ¿Me ayudas a leer, mi hermano, por favor? Amén. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Grandes multitudes. ¿Como cuántas gentes creen que estuvieron siguiendo a Jesús, mis hermanos? La palabra de Dios en Mateo, en dos partes diferentes, dice que en una alimentó a 5,000 personas. Y más adelante dice que alimentó del otro lado del mar a 4,000 personas, sin contar niños y esposas, ¿verdad? Imagínese, mi hermano, en la actualidad la familia promedio tiene 2 hijos más o menos, en la actualidad, que hace una familia de 4. Pero en los tiempos de Jesús, mis hermanos, las familias no eran de 2, ni de 3, ni de 4. ¿De cuántos eran? Hasta de 10, de 12 hijos, ¿verdad? De 20 hijos. Vamos a hacer un promedio. Vamos a decir que eran 6 personas por familia. Si multiplicamos 6 por 4,000, ¿cuánto nos da? A ver, los matemáticos ahí. 24,000, ¿verdad? Y si multiplicamos 6 por 5,000, 30,000. ¿Me ayudas con la imagen, porfa? Las multitudes que seguían a Jesús eran tan grandes que no cabían en el estadio Coruco Díaz, mis hermanos. Aquí tengo el dato. En el estadio Agustín Coruco Díaz de Zacatepec caben 24,443 espectadores. Así se veía Jesús en esos tiempos. Esos eran todos los que le seguían a Jesús. ¿Se imagina a Jesús en estos tiempos, mis hermanos? ¿Sí se imagina cómo sería Jesús si estuviera en estos tiempos? Yo digo que Jesús ya tuviera Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, tuviera sus placas de YouTube, la dorada, la plateada, la diamante. Imagínense que le llegue a usted un mensaje hoy que diga, tienes una cita con Jesús por TikTok. No sé, mis hermanos, ¿se imaginan? ¿Cómo no va a tener fama, mis hermanos, si es el Hijo de Dios? Si Jesús viviera en estos tiempos, todas esas plataformas que algunos dicen que son del diablo, del demonio, Él las utilizaría para llenarnos a todos de sabiduría, para llenarnos a todos de su palabra, para predicar el evangelio, y muchos así lo hacen, ¿verdad? Pero ¿se imaginan a Jesús en estos tiempos? Regresándonos un poquito, Jesús en todos los viajes que hizo durante el tiempo que estuvo
aquí en la tierra con nosotros, pudo darse cuenta de dos cosas bien importantes. La primera está en Mateo 9, 35, 37. Para que me ayuden, por favor, a leerlo. Mateo 9, 35, 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué sigue, por favor? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La que sigue. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Fíjense que Jesús, en esos tiempos, frente a multitudes como las que vimos en la imagen, Él se dio cuenta de algo. Y Él decía que veía a la gente que andaba de aquí para allá como gente que no tiene un pastor, y tuvo compasión de ellos. Y Él las veía desamparadas y dispersas. Y Jesús se dio cuenta, y fue por eso que dijo esa palabra: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La segunda cosa de la que Jesús se dio cuenta en sus viajes, bueno, antes de pasar a la segunda, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de participar en Lighthouse. ¿Pueden levantar su mano los que estuvieron en Lighthouse? Sí recuerdan que salimos a las calles, ¿verdad? Salimos a evangelizar. Yo también participé, me tocó estar en Jojutla. Y fíjense, hermanos, que haciendo esa evangelización que hicimos en aquel día, nos dimos cuenta de muchas cosas. Hay mucha necesidad. Hay gente que está perdida, puede decirse, en drogas, en alcohol, pero también hay gente que ya venía a la iglesia. Gente que por alguna razón o por alguna circunstancia dejó de venir a la iglesia, y ellos mismos nos decían: yo iba a la iglesia y dejé de ir, mas con la palabra que ustedes me trajeron en ese día, están refrescando mi espíritu. Entonces yo me pregunto, si en los tiempos de Jesús al ver las multitudes se pudo dar cuenta que la mies era mucha, ¿se imaginan en estos tiempos, mis hermanos? Somos mucho más gente de la que había hace 2000 años. Entonces, ¿ustedes creen que ahora la mies sea poca y los trabajadores seamos muchos? No, ¿verdad? Al contrario, la mies es todavía mayor. ¿Qué fue la segunda cosa de la que Jesús se dio cuenta? La encontramos en Mateo 28, 19, 20. Por favor. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué bonita palabra, ¿verdad? El Señor ve que la mies es mucha, pero también necesitamos obreros. Y entonces dice: ve y hagan discípulos. Ustedes, mis hermanos, ¿para qué creen que Dios necesitaba discípulos? ¿Para qué creen que Jesús necesitaba discípulos? ¿Nada más para que fueran más? El objetivo de hacer discípulos, ¿creen que sea solamente curar a los enfermos? Sí es parte, pero no es lo principal, ¿verdad? Libertar a los oprimidos de los demonios, ¿creen que sea un objetivo? Sí, pero no es el primordial. Que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los cojos caminen, que los muertos resuciten, ¿creen que sea el objetivo principal? Sí es un objetivo, pero no es el principal, mis hermanos. El objetivo principal de hacer discípulos es la salvación. ¿Se lo cree o no lo cree?
¿Sí creen que el objetivo principal de que Jesús haya dejado discípulos en la tierra es que tengamos salvación? ¿Y quién nos da esa salvación, mis hermanos? Cristo, ¿verdad? La salvación que solo Jesús puede dar, porque la palabra de Dios nos dice así en Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Entonces, ¿por medio de quién somos salvos? ¿Sí me va entendiendo, mi hermano, o quiere que me regrese desde el principio? ¿Me regreso? O se las digo en inglés. Aquí tengo una traductora, por ahí anda. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando usted ha recibido en su vida al Señor Jesús y le ha reconocido como su único y suficiente Salvador y ha sido fiel y obediente a sus mandatos y ordenanzas, viene a usted una transformación sobrenatural. ¿Cuántos ya vivimos una transformación sobrenatural aquí en la iglesia? ¿Seguros? Porque yo oigo muy poquitos. Primeramente, esa transformación viene a su vida y posteriormente a toda su casa, porque la palabra dice: serás salvo tú y toda tu casa. Cuando Jesucristo mora en usted, mi hermano, ¿qué cree que pasa? Ya dijimos que hay una transformación sobrenatural, pero ¿qué cree que es lo que pasa con usted? Cuando usted verdaderamente dice: Cristo vive en mí. Los frutos del Espíritu Santo deben ser manifiestos en usted. ¿Y sabe cuáles son esos frutos? Gálatas 5:22, por favor. 22, 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos tienen los frutos del Espíritu Santo en su corazón? ¿Cuántos tienen amor? ¿Cuántos tienen gozo? No. ¿Cuántos tienen gozo? Eso. ¿Cuántos tienen paz? Paciencia, como ahorita, ¿verdad? Que tienen paciencia para escucharme. ¿Cuántos tienen benignidad? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra cosas tales como esas no hay ley, dice la palabra. También la palabra de Dios dice que cuando usted tiene todos los frutos del Espíritu Santo en su corazón, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Lo cree, mi hermano? ¿Cree que usted, que está sentado en esta preciosa mañana aquí, es la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Sí lo cree o no, mi hermano? Ok. Si usted, ¿qué es una comida cuando no le echamos sal, mis hermanos? Buenísima, ¿verdad? A todos nos gusta, nos encanta la comida sin sal. ¿A qué sabe? Insípida, ¿verdad? Por eso dice que somos la sal de la tierra. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Cuando en su casa, en la noche, cuando está el calor a todo lo que da y los mosquitos a todo lo que dan, se va la luz. ¿Qué pasa? Lo primero que les preocupa es el internet. Chin, ya me quedé sin internet, ¿verdad? Ya no voy a poder estar en mis redes sociales. Pues no, mis hermanos, aún el internet necesita de la luz que es Jesús. Por eso nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y cuando usted tiene a Jesús en su corazón, usted viene a ser la sal y la luz de su casa. Primero de usted mismo, posteriormente de su familia. Y después, no solo de su familia,
sino de sus generaciones en adelante. ¿Sí o no? ¿Sí me van entendiendo, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace un seguidor de Cristo en una familia? Transforma ambientes, cambia naturalezas, rompe pactos y cadenas, derriba murallas, abre puertas, y aquello que ayer era sombrío ahora está lleno de luz. ¿Sí o no, mis hermanos? Le quiero contar un testimonio. Es de un miembro de la iglesia. Es de una hermanita. Cuando estábamos en el módulo de Galeana, el pastor en alguna ocasión, en una de sus prédicas, le hablaba a las hermanas y les decía: usted no deje de venir a la iglesia. Usted, aunque pelee con el esposo que no es convertido, no deje de venir a la iglesia. No deje de congregarse, no deje de leer la Biblia. No pierda la fe. Usted continúe, prosiga. Y el testimonio de esta hermana que les voy a contar, a ver si me adivinan después quién es una hermana que llegó ya hace muchos años a esta iglesia. Llegó con un niño en brazos. Y efectivamente su esposo ya había tenido un encuentro con una iglesia, pero se quedó con un mal sabor de boca al grado de que ya no quiso ir a la iglesia. Y dijo: no, ve tú. Y ahí tienen a la hermanita corriendo los domingos a la iglesia, mientras el esposo se quedaba dormido en su casa, viendo la tele o haciendo otra cosa. Entonces esta hermanita insistió y siguió viniendo, y decía el pastor en su prédica: algún día a ese esposo le va a inquietar saber por qué usted no puede dejar de venir a la iglesia. Algún día ese esposo va a decir: bueno, pues ¿qué tanto haces allá? Voy a ir a ver. A lo mejor por ahí te andas viendo con alguien, ¿no? Eso es lo que decía en aquella ocasión el pastor. Entonces esta hermanita hizo caso a esa palabra y siguió y siguió y siguió y no dejó de venir. ¿Y qué creen que pasó, mis hermanos? Que en un evento de fin de año el esposo dijo: a ver, vamos a ir porque yo no sé qué andes haciendo allá. Yo no sé qué te digan allá, que no puedes dejar de ir. Y que viene el esposo, mis hermanos. ¿Y qué creen? Y que se sienta hasta atrás. Y ahí estuvo en el evento, y ahí estuvo el esposo con la cara así toda. Pero estuvo. ¿Y saben qué pasó? Que el Espíritu Santo lo tocó. La esposa ya había hecho lo que le tocaba hacer: inquietarle para que el esposo viniera. Y cuando vino aquí, el Espíritu Santo se encargó de él. ¿Y saben qué pasó con ese esposo? Como a los 2 años, bueno, en primera empezó a venir y después ya no dejó de venir. Después ya venía los domingos, tarde, pero venía. Venía los domingos y los jueves, si no mal recuerdo, que eran los cultos allá en el módulo. Y como a los 2 años, 1 año y medio que estuvo viniendo constantemente a la iglesia, vio que los hermanitos Ángel, Monse y varios hermanitos que estaban ahí en ese entonces tenían problemas para estar haciendo las presentaciones aquí de las palabras y las presentaciones de las letras de las canciones, porque en ese entonces utilizábamos una computadora y PowerPoint, y casualmente el esposo, mis hermanos, era bueno para eso, y le dijo: pues si quieres te ayudo. Fíjense, ¿quién lo obligó? Nadie. Él solito dijo: pues si quieres te ayudo. Y resulta, mis hermanos, que acabó siendo encargado de audio, proyección y video. Y se integró más a la iglesia todavía. Ahora ya llegaba temprano porque tenía un servicio. Ocupaba su celular para grabar las prédicas. Y al pasar del tiempo, Dios toca el corazón del esposo y le dice: cómprate un violín. Y el hermano no sabía ni tocar. No sabía ni la de la flauta que tocamos en la secundaria. No sabía nada, mis hermanos. Pues que se compra el violín en obediencia a Dios. Y ahí en la iglesia le enseñaron a tocar el violín. Y después de tocar el violín, se le descompuso el violín y dijo: ¿y ahora qué hago? Ya no hay proyección audio y video porque ya lo está haciendo alguien más. Mi violín ya no sirve. Que se pone a cantar, mis hermanos. ¿Usted cree? Y ya un año, unos meses le dijeron: híjole, es que no cantas tan bien las rancheras.
te falta barrio, dijeran aquí. Pero ¿qué cree? El hermano se bajó y se fue de la iglesia y ya no está aquí. Pues no, mis hermanos. Se encontró mal puesto por ahí un trombón y le dijo el Paz Ángel, pues si quieres, mi hermano, intégrate aquí con los metales. Y como queriendo y no, pues agarró el trombón y ahí le hacía como que salía y como que no. Y para gloria de Dios, pues ya empezó a participar nuevamente en la alabanza. Aún cuando hubo el evento en donde se llevaron las cosas allá en Galeana, que nos quedamos sin trombón, el hermano, Dios le puso la economía suficiente para que él se comprara un trombón. Y hasta la fecha, mis hermanos, ese hermano y esa hermana siguen aquí y han crecido grandemente. Es un testimonio que quería contarles. La hermana es mi esposa y el esposo soy yo. Y aquí me ven, mis hermanos, sirviendo todavía al Señor. Por eso les digo, no es imposible. Cuando Jesucristo mora en su corazón, usted se vuelve la sal y la luz de su casa. ¿Sí? ¿Les gustó el testimonio, mis hermanos? Pero dígale al de lado, ya, no le quites el tiempo al pastor, porque mira, ya nos distrajimos. Dígale, hermano, ya no le quites el tiempo al pastor. Y era rápido, ustedes también se pasan. ¿En qué me quedé? En las obras del Espíritu. Ya hablamos de las obras del Espíritu, pero en esta mañana, mis hermanos, me corresponde hacerles ver algo que es fuerte y que espero que nadie se ofenda. Cuando usted se agrada de cosas como el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias, las borracheras, los homicidios y las orgías y cosas semejantes a esta, Jesús no mora en su corazón, mi hermano. Me corresponde en esta mañana hacerle saber que si usted se agrada de alguna de las cosas que le acabo de decir, Jesús aún no es el dueño de su corazón, porque las obras de la carne son manifiestas en usted aún. Usted debe de rendirse a todo eso que le acabo de mencionar. Usted debe de dejar todo eso. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Isaías 55:6, por favor. Aquí está en la pantalla, ¿eh? Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuántos creen, mis hermanos, que ya estamos en los últimos tiempos? La palabra de Dios es clara. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Ya estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. En Mateo 24 nos habla de unas señales. No sé si me puedes ayudar ahí, Diego, por favor, con la primera imagen. Y la primera de las señales dice así: y oiréis, bueno, como tercera imagen, ándale, esa mera. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? ¿Qué pasa si le digo Rusia, Ucrania? ¿Le suena? Y si le digo Israel, Palestina, ¿puedes pasar? Dice la palabra de Dios que oiremos de guerras y rumores de guerras. Todavía no se escucha nada de eso, ¿verdad, mis hermanos? También dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. La siguiente, por favor. ¿Alguien ha escuchado del conflicto de China y Taiwán? Que China quiere tomar posesión de Taiwán. La siguiente. Las Coreas, eternos amigos y rivales. Reino contra reino y nación contra nación. Y no vamos lejos, mis hermanos. La siguiente.
¿Han escuchado la palabra aranceles? ¿Qué es eso, mis hermanos? Estados Unidos se ha levantado contra la nación europea, contra México, contra China, contra Canadá. Eso es que un reino se levante contra otro reino. También dice que otra de las señales es que habrá pestes. Y solamente les voy a mencionar una que nos hizo utilizar cubrebocas. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? ¿Se acuerdan cuánto tiempo estuvimos así? Que no podíamos salir ni a los supermercados, que los esposos entraban siendo solteros y salían novios a los supermercados, porque entraban uno y salían dos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan ¿Sí se acuerdan cuánta gente se fue en el COVID-19? Ese dato es del 2020, 19 de noviembre del 2020. Y ya teníamos 100,000 muertos en México. ¿Ustedes creen que fue esa una peste? También dice que habrá hambre. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Así están en Siria, mis hermanos. Siria, en Palestina, en Venezuela, en Cuba, y no vamos México, no vamos lejos, también aquí en México. A lo mejor no a ese nivel en donde la gente se pelea un plato de comida, pero sí hay hambre. Y lo último y más fuerte para mí, que habrá terremotos en diferentes lugares. Espérame tantito, regrésale al anterior. ¿Alguien escucha o lee las noticias en estos días? ¿Supieron de una noticia del día viernes de Tailandia? Hubo un terremoto de 7.7 grados. Ese día en la mañana ya había 10 muertos. Yo no traigo el dato de cuántos hay el día de hoy, pero hay videos donde se ve que se derrumban los edificios, mis hermanos. Hay videos donde se ve cómo la gente corre desesperada. Hay un video de una grúa, de un señor que estaba trabajando, donde la grúa colapsó y el señor sale volando. Dios tenga misericordia de esa persona. Le voy a dar más datos, por si no nos queda claro este del viernes. En Siria, en febrero del 2023, hubo un temblor de 7.8 grados que trajo 21,600 muertos. ¿Le puedes pasar a la siguiente imagen? Ese es 21,600 muertos. En junio del 2022 en Afganistán, un temblor de 6.1 con 1,100 muertos. Ahí están, mis hermanos. En Haití, en el 2021, un temblor de 7.2 grados con 2,200 muertos. Ahí está Haití, mis hermanos. Y el más feo de todos, yo creo que todos lo tenemos todavía en el corazón y en la mente. 2017, México. No hubo muchos muertos, como 2,000, 20,000. Pero fue aquí, fue en Morelos. ¿Tienen la imagen? ¿Se acuerdan de esas imágenes? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios no se va a cumplir en estos tiempos? Estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. 2017, 7.1 grados, 369 muertos, pero el corazón bien golpeado. Y nos levantamos de esa, ¿verdad? En la palabra de Dios, en Mateo también, hay una parábola que habla respecto a una fiesta de bodas. Y dice que el rey había preparado una fiesta grande para la boda de uno de sus hijos. Y él dice que ya estaban muertos sus corderos y sus animales engordados, ya eran muertos y listos para la comida. Que ya estaban las mesas puestas, los adornos, la novia ya tenía su vestido y el novio ya tenía su traje, y que todo estaba listo para la boda. Entonces el rey
le dijo a sus siervos: manda a traer a los convidados. Y los siervos fueron y le dijeron a los convidados: ya todo está listo, vénganse a la fiesta, vénganse al pachangón, ya están hasta la banda ahí lista para tocar. ¿Y qué creen que fue lo que dijeron los convidados, mis hermanos? Ahí luego, ahorita no, joven, no, estoy ocupado, no puedo. Entonces los siervos regresaron con su señor y le dijeron: no quieren venir. Y el rey dijo: pero ¿cómo? Ya está todo listo, ya está la mesa del Señor, ya está el alimento, ya está la bebida, ya está todo preparado. Por favor, vayan nuevamente a decirle a los convidados que vengan. A todos aquellos que les había llegado una invitación, fueron a verlos y les dijeron: vengan a las bodas, ya está todo listo. Y nuevamente, ¿cuál fue la respuesta? Estoy ocupado en mis negocios o en mis quehaceres. Entonces, el rey, al ver esto, lo primero que dice: no son dignos de estar en la fiesta. Sal a los caminos e invita a todos que vengan a la fiesta, ¿verdad? Y también dijeron lo mismo, mis hermanos: ¿no vinieron a la fiesta? No, ¿verdad? La palabra de Dios dice que se llenó la fiesta de convidados y se hizo la fiesta. Pero déjenme decirles que en esa fiesta no había ninguno de los que originalmente habían sido invitados. Todos fueron traídos de los caminos que se encontraron, y la fiesta fue llena. Mas el rey llegó a la fiesta y entró y vio: mira qué bonito, mi hijo se está casando con su esposa, todas las mesas están llenas, todos están comiendo. Pero se encontró a una persona en la fiesta y le dijo: hey amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué respondió él? Nada. Dice que enmudeció. Y como no dijo nada ni para bien ni para mal, el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Mateo 22:14 dice: amén. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta preciosa mañana, el Señor le puso por nombre a mi prédica la decisión, porque el Señor quiere que usted en esta mañana tome una decisión. ¿De cuáles va a ser usted, mis hermanos? Aquellos que recibieron una invitación y decidieron que no era importante y se quedaron fuera. De aquellos que no tenían invitación pero fueron llamados, mas al estar en la fiesta no fueron escogidos. ¿O será de los llamados y escogidos para el Señor? ¿De cuáles serán ustedes en esta mañana, mis hermanos? ¿Amén o no amén? Usted será de los llamados para salvación, como el profeta Samuel, que Jehová dijo: Samuel, Samuel, y Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. En esta mañana el Señor dice: Betty, Betty. Y Betty dice: amén. Y así con cada uno de ustedes. ¿Cuántos van a recibir en esta mañana el llamado del Señor? Y la respuesta será: habla, que tu siervo escucha. Y si sienten que eso es poco, mis hermanos, porque los veo muy serios, también está el profeta Isaías, que el mismo Señor le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? ¿Y qué fue lo que dijo el profeta Isaías?
heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse en la brecha, no solo por ustedes, sino por sus familias? Hace rato yo les decía, cuando alguien que tiene a Cristo en su corazón llega en una familia, rompe cadenas, mis hermanos. Las cadenas generacionales de enfermedad o de cualquier otra cosa, mis hermanos, que había en ustedes y que venían generación tras generación, espíritus de divorcio, espíritus de cáncer, espíritus de todo tipo, mis hermanos, son rotos en usted si usted decide tomar a Jesús y hacer una transformación en su casa y en su vida. No sé cuántos estén dispuestos a hacer eso. Y a lo mejor muchos de los que están aquí, mis hermanos, dirán, pero yo no soy digno. Yo no soy digno de que el Señor me vea, porque tal vez en su corazón dice, pues yo no tengo esas vestiduras de boda como aquella persona. Mas déjeme darle 3 ejemplos, mis hermanos. El primer ejemplo es Moisés. Moisés era un apacentador de ovejas. Y él decía, yo soy tardo para el habla y lento y torpe de lengua. Tardo para el habla y torpe de lengua. ¿Y saben qué hizo Jehová con él? Lo puso en contienda con el faraón más poderoso de esos tiempos, que era el faraón de Egipto. Y no solo eso, mis hermanos, libertó al pueblo de Israel y dividió el mar en 2 partes. Cuando él decía, yo no puedo hablar, casi que decía, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Aún con eso, Jehová lo utilizó. ¿Se siguen sintiendo indignos, mis hermanos, en esta mañana? Déjenme hablarles de otro personaje, Gedeón. ¿Saben qué decía Gedeón? Gedeón decía, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre y yo el menor de la casa. Eso decía Gedeón. ¿Cuántos de aquí todavía nos decimos a nosotros mismos, soy pobre, no tengo nada? Y luego, soy el más chico, pues ahí está mi hermano el grande. ¿Por qué no ve el Señor al hermano grande? ¿Por qué no? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí en este día. ¿Y saben qué hizo Gedeón? Hizo algo espectacular, algo maravilloso. Con 300 hombres derrotó al ejército de Madián, que eran de más de 120,000 guerreros. ¿Y sabe qué utilizó Gedeón para derrotar al ejército de Madián? Trompetas, antorchas y vasijas. Ni siquiera utilizaron espadas. ¿Cuántos son como Gedeón hoy en la mañana? ¿Cuántos son como Moisés? No los veo convencidos, mis hermanos. Les voy a dar un último, es el último chance, Saulo de Tarso asolaba las iglesias, amenazaba y mataba y perseguía a hombres y a mujeres para encarcelarlos. Ese era nuestro Saulo. ¿Qué hacía Saulo? Asolaba las iglesias, ¿verdad? Hablaba mal de los cristianos, los perseguía, los mataba. ¿Y qué podían decir ustedes de Saulo hoy en día? No, ese no, ¿verdad? Ese, en vez de llevarme allá al reino de los cielos, bueno, sí me va a llevar, pero de otra forma, ¿no? Encaja. Pero no, mis hermanos, Jesús no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira Dios? El corazón. ¿Y saben qué vio en Saulo? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y le cambió el nombre de Saulo por Pablo. ¿Se sigue sintiendo indigno, mis hermanos? ¿Todavía se sienten indignos de recibir a Jesucristo en su corazón? ¿De hacer una transformación en su casa?
Vayan pasando los avivados, por favor. No sé, mis hermanos, la decisión que tengan que tomar hoy en esta mañana. Es una decisión muy importante. Todo aquel que no quiera ver las señales que ya se están cumpliendo, no podemos obligarlos a ver las señales. Las señales ya están y se tienen que cumplir. O sea, no podemos decir que no habrá guerras, porque la palabra de Dios dice que habrá guerras y rumores de guerras, y ya las hay. La palabra de Dios dice que se levantará un reino contra otro reino, y ya se ha levantado un reino contra otro reino. Que habrá muerte, que habrá hambre, que habrá pestes, que habrá terremotos. También la palabra de Dios dice que seremos perseguidos. Y si usted lee las noticias, sabrá que en Siria están siendo perseguidos los cristianos. Y nosotros, que aquí en México nadie nos persigue, seguimos sentados en nuestras sillas, mis hermanos. Seguimos esperando a que pase el tiempo y a que el Señor va a estar eternamente tratando de llegar. Pero no, mis hermanos, el Señor ya viene. Entonces, en esta mañana, de la misma forma que lo hizo el rey, yo hago un llamado a todo este pueblo. De la misma forma que el rey los llamó, yo lo hago en esta mañana a todo el pueblo. Es más, a mí me gustaría que no solo al pueblo, servidores en tiendita, allá en la entrada, servidores de multimedia, hago un llamado en esta mañana para saber cuál es la decisión que van a tomar ustedes. ¿Serán de los que fueron invitados pero no quisieron venir? ¿De los que fueron llamados y vinieron y no eran dignos? ¿O de los llamados y escogidos para la transformación y la salvación de su casa en esta mañana? Todos aquellos, yo hago el llamado en esta mañana, mas no los puedo obligar a nadie. Todo aquel que sienta el llamado en su corazón, pase aquí al frente, mis hermanos. Pase.